Ese fue el informe. Ya saben, hagan sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. También nos pueden escuchar en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Y pueden llamar directamente al 771-2961. 771-2961. Vamos a estar conversando de la terapia física y lumbalgia. Cómo aliviar este dolor que es algo tan frecuente que suele presentarse a la mayoría de personas, quizás más ahora que hemos estado en la época de llevar el trabajo virtual por la pandemia, o a veces también los jóvenes que están trabajando varias horas en lo que es la computadora o no tienen simplemente una adecuada postura. Entonces vamos a aprender cómo deberíamos o qué instrumentos, qué cosas también podemos nosotros ayudarnos en casa, si quizás con sillas ergonómicas, poner almohadas, dónde trabajar y bueno, y todas las dudas que ustedes también se puedan ir planteando respecto al tema. Entonces vamos a estar conversando. Ya le damos la bienvenida al tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación de la Universidad María Auxiliadora, el doctor Ismael Cuya. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Julianita, muy buenas tardes, agradecido por la invitación y presto a contestar algunas preguntas que quieran sobre el respecto del tema. Claro que sí, doctor, definitivamente este tema tan importante vamos a estar conversando y sobre todo la primera pregunta es ¿cómo uno puede saber que quizás está con una verdadera lumbalgia? Porque ahora muchos a veces dicen, ay, seguro me entró el aire, es un tema de frío o es otra cosa y nos podemos estar confundiendo. Claro, desde el punto de vista de la lumbalgia nosotros como fisioterapeutas, nosotros la lumbalgia la consideramos como el término de lumbalgia es un síntoma nada más, mientras que para el médico está dentro del CIE como diagnóstico. Entonces para nosotros como fisioterapeutas el término lumbalgia en sí no nos dice nada, solo nos dice que es dolor lumbar, pero nosotros no tratamos lo que dice el síntoma, si no tratamos, tenemos que tratar cuál es el origen que está causando esa molestia al paciente. Porque el paciente lo primero que va a venir es por el dolor, nada más. Porque si el paciente no tiene dolor, el paciente no viene al servicio. Exacto, y hay veces y el dolor tiene que ser muy fuerte también, doctor, porque a veces ya uno se acostumbra y hace parte del día a día ese dolor, ¿no? Entonces es como que a mí me duelen siempre los hombros, siempre tengo el cuello duro, entonces como que ya es parte de mi basal, de mi día a día tener ese dolor, ¿no? Entonces cuando ya ese dolor es tan limitante es que uno recién se pone a investigar qué puedo hacer, dónde voy, dónde acudo, porque ya me está limitando demasiado. Así es, y estos orígenes que causan este dolor es múltiples, es tan variado, tan diverso que nosotros tenemos que buscar cuál es la causa que está originando esto. Y muchas de las causas pueden ser problemas posturales, pueden ser problemas de otros órganos, como lo indicó el doctor Campos en el segmento anterior. Que hay dolores lumbares que son con consecuencia de los problemas renales. ¿No? Entonces, son dolores reflejos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, como profesionales, detectar si es que el problema es de origen biomecánico, es de origen de tejido blando o es de un órgano que está dañando y está reflejando por medio de, nosotros lo llamamos los dermatomas, que están originando que el dolor se refleje a nivel lumbar. Claro que sí, qué importante ello. Pueden hacer sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y llamar directamente al 771-2961. 771-2961. Estamos con el doctor Ismael Cuya, tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación de la Universidad María Auxiliadora, conversando sobre la terapia física y lumbalgia, cómo se puede aliviar este dolor. ¿Qué nos recomendaría, doctor, sobre todo para los jóvenes o las personas que nosotros que también trabajamos? A veces estamos con la laptop y uno, bueno, ya cuando llega a casa y tiene que hacer los últimos emails o los últimos trabajos, a veces está en la cama, no estamos todos doblados. Entonces, ¿cómo sería el ambiente más adecuado para nosotros prevenir estos dolores también? ¿O qué cosas podemos hacer también para prevenirlo? Muchas de las causas que trae estos problemas lumbares es la postura. La postura, nosotros tenemos que comprender que nuestro cuerpo, Diosito nos ha hecho que la curvatura sea tan perfecta que cada curvatura tiene un porqué. Cada curvatura carga un peso determinado. Y si nosotros
alteramos esa curvatura, lo rectificamos, entonces todo el peso va a recaer sobre una vértebra determinada, esa va a aplastar al disco, esa aplasta al nervio y ahí empiezan los problemas lumbares. Entonces, una de las causas es la mala postura que adoptamos. Ahora, esa mala postura, uno es por digamos, educación postural, ¿no? Malas posturas que adoptamos. Otro es falta de tener los abdómenes bien tonificados. Me acuerdo muy claro, mis maestros me decían, un paciente que tiene buenos abdominales, bien difícil va a tener un dolor lumbar. O sea, tengo que sacar el six-pack. Hay que saber, pero ojo, hay que saber qué abdominales lo vamos a hacer, porque abdominales hay múltiples formas de realizarlo, pero hay abdominales que hacen daño también al cuerpo. Entonces hay que saber hacer esos abdominales y eso tiene que ser guiado por un especialista. En una consulta que nos ha dejado Alejandro por medio de nuestras redes, doctor, nos dice, ¿qué medidas de prevención puedo tomar las personas que levantamos peso? Ese es otro aspecto que origina los problemas lumbares. Los estudios científicos han establecido que el cuerpo humano solo puede cargar hasta el 20% de su peso sin que haya ningún problema en sus estructuras. Eso quiere decir, una persona de 70 kilos, el 20% sería 14 kilos. Puede cargar hasta 14 kilos sin dañar sus estructuras. Pero hay personas que cargan demasiado peso y poco a poco eso están dañando a los discos vertebrales. Ustedes saben que las vértebras, una entre otras, está dividida por los discos vertebrales. Estos discos tienen por dentro lo que nosotros le llamamos el núcleo pulposo. Claro. Este núcleo pulposo, al ser presionado, se comienza a deshidratar. Entonces hablamos de deshidratación del disco. El disco se va, digámosles, para que me puedan entender, se van achatando, digámosles el término más para que pueda ser más entendible, ¿no? Y esto va a originar la deshidratación. Una vez que se deshidrata, entonces pierde irrigación, entonces comienza a necrosarse, originándole la discopatía. Entonces Entiendo. Es ahí donde entra la mano del neurocirujano para poder reemplazar ese disco. Perfecto. Doctor, tenemos una llamada de Alexis desde Surco. Muy buenas tardes, Alexis. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Claro que sí. Tomando en cuenta una persona de más de 58 años, sí, que tenga problemas constantes de dolor de espalda o lumbares, y algunas veces incluso bastante fuertes, ¿cómo tomarlo? ¿Ya como algo crónico y qué especialista comenzara de repente verlo, si es con el terapista o con un reumatólogo, con un traumatólogo? ¿Cómo podríamos empezar a atacar este problema? Perfecto, gracias Alexis Bien. por tu consulta. Mi estimado amigo, lo primero es el médico. Nosotros siempre somos respetuosos en la labor del médico. Nosotros como fisioterapeutas no hacemos ningún tipo de intrusismo. Entonces, eso quiere decir que primero es la labor del médico. El médico es el que diagnostica si ese paciente tiene un proceso reumático o tiene un proceso degenerativo. Nosotros, en base al diagnóstico, entonces es donde nosotros procedemos. Pero nosotros procedemos desde el punto de vista terapéutico. Nosotros vemos desde el punto de vista del movimiento. Por algo somos fisioterapeutas. Nosotros solo tratamos el movimiento y las dificultades que trae para poder ayudar al paciente a que no tenga esos problemas de dolor, de inflamación, de restricciones musculares que nos permitan ayudarle al paciente a restablecerle la salud. Entonces yo siempre le digo, primero es el diagnóstico médico. En base a ese diagnóstico médico, en base a las ecografías que nosotros sí estamos capacitados para leer, en base a las tomografías, a las resonancias, entonces yo puedo determinar cuál es el tipo de movimiento que voy a realizar a mi paciente para poder tratar de recuperarlo. Pero la parte médica es la parte médica.
Ujú, exacto, entonces va a estar primero la evaluación médica para poder determinar exactamente qué es lo que uno necesita. Y ahora se han puesto de moda muchos lo que son a veces ponerse semillas o compresas frías. ¿Esto ayudaría en una lumbalgia? Eso va a depender de la patología del paciente. ¿Por qué? Porque hay dolores lumbares que tienen que ver con tejido blando, o sea, por ejemplo, epidermis, dermis, fascias, o masas musculares, podríamos decir en algunas zonas tendones o ligamentos, ¿no? Pero si el problema es estructural, oye, en el disco tiene un pico del loro, que por la presión, por el sobrepeso, por la carga que realiza, se originan unos pequeños piquitos, que al comienzo se le llama, pues, como son pequeñitos, osteofitos. Pero conforme van deteriorándose, conforme van dañando su cuerpo, entonces se comienzan a formar más que tienen la forma del pico del loro, por eso se le llama el famoso pico del loro. Entonces, que es muy frecuente. Entonces, si yo tengo un dolor y ese dolor es a nivel de tejido blando, piel, epidermis, problemas musculares, el famoso me ha entrado aire. No es que nos entre aire, sino que, oye, ¿qué pasó? El paciente estaba abrigado, se desabrigó y el aire espasma el músculo. Y ese espasmo lo contrae y lo mantiene ahí. Entonces ese es un espasmo violento que origina que el paciente tenga un dolor. El músculo está contraído, el músculo no respira, entonces tiene que doler, pues hay una hipoxia en el músculo. Entonces el músculo duele, y como duele, entonces adopta posturas antálgicas, y como adopta posturas antálgicas, entonces el paciente le dice, el dolor me ha corrido. No es que ha corrido, porque su postura antálgica ha hecho que otro músculo se contraiga, ya le originó hipoxia a ese músculo, ya corrió el dolor. Entonces, mientras aire, ese es un mito. Porque a veces hasta usamos esa barrita, pues, del azufre, ¿no? Ahora, esa es otra cosa. Estamos ahí con la barrita. Yo soy, como se dice, Santo Tomás. Santo Tomás dice, ver para creer. Para creer. Si yo no lo veo, si yo no lo pruebo, no lo creo. Porque suena, ¿no? Entonces sí, uno cuando escucha entonces, dice, ahí sí tendríamos aire. que hablar de la parte holística. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros en nuestra formación como profesionales nos enseñan una parte alopática. Esa parte alopática nos dice que nosotros vamos a tratar la zona que nos duele. Oye, ¿te duele acá? Le pongo un analgésico. Oye, ¿tiene fiebre? Le quito la fiebre. Oye, ¿se ha inflamado? Le quito la inflamación. Eso es tratar el síntoma. Pero la parte holopática, que tiene que ver con la parte, entre comillas, ahora la Organización Mundial de la Salud lo toma como la ciencia de la evidencia. Se sabe que existe, pero científicamente no se puede comprobar. Eso del azufre, cuando el problema es un espasmo, ojo, es un espasmo, pásenle el azufre. No me crean, yo siempre les digo a mis alumnos, no me crean. No me crean, créanme cuando ustedes lo prueben. Cuando ustedes lo prueben, recién me van a decir, tenía razón. Claro. Entonces, yo le digo, pruébenlo. Oye, hay un paciente que dice, le ha entrado aire, pásale el azufre. Y vas a ver que ese azufre que tú lo tiras y no se rompe, y cuando le pasas con el paciente donde tiene el espasmo, se quiebra. Sí. Y el paciente le calma el dolor. Sí. ¿Qué pasó? La ciencia nos dice, la ciencia de la evidencia nos dice que calma el dolor, pero no puedo comprobarlo científicamente. Pero la evidencia dice que existe. Claro, yo en algún momento lo he hecho. Sí, y existe, existe. A mí me ha sorprendido porque si lo digo es porque lo he vivido y visto en otras personas. Claro. Oye, yo compré el azufre en aquel entonces, pues el azufre se compraba en la ferretería. Ah, sí, ahora lo venden en la farmacia. Ahora lo venden en la farmacia. Y todavía en empaque y todo. Lo venden en la farmacia. Entonces, oye, ya pues es parte de esa ciencia de la evidencia. Lo mismo ocurre con los vegetales, los minerales y los ay, se me fue. Vegetal, mineral y se me fue el otro animal.
¿Quién no ha hecho una cura de cuy? ¿Quién no ha hecho una pasada de ruda? ¿Quién no ha pasado un azufre? O sea, eso, ojo, en esos problemas de espasmos lumbares, muy efectivo es esa pasada del azufre, no de la ruda, porque ese tiene también su fundamento que no es parte del tema en sí. Exacto, ¿no? Entonces es digamos como que algo que se usa ancestralmente, ¿no? Y que para algunos puede generar bastante alivio, como algunas hierbas también que se saben que son desinflamantes, ¿no? Pero siempre es importante, como usted bien dijo, o sea, poder pasar una evaluación, porque a veces, o sea, uno está como que a la tentativa, ¿no? A ver si con esto me calma, si con el otro no, porque no sabemos exactamente si es algo muscular, si es algo de tendones, si es algo de movimiento. O sea, por eso es importante el diagnóstico. Es muy importante la evaluación. La evaluación para nosotros es tan importante porque eso nos va a permitir saber cuál es la causa que está originando el problema. Claro. Oye, mi paciente viene con lumbalgia y de repente tiene un cáncer de próstata y yo, en lugar de estar haciéndole un bien, le estoy haciendo un mal. Entonces yo tengo que conocer que ese paciente, cuál es el origen del problema para poder determinar qué cosa voy a hacer. Oye, mi paciente tiene una rotoescoliosis, tiene la columna con escoliosis, está torcida, digamos entre comillas para que me puedan entender, está torcida la columna y está rotada, rotoescoliosis. Entonces, ¿cómo yo voy a saber para qué lado lo voy a movilizar y corregir esa postura? Tengo que ver una placa, tengo que ver una tomografía, tengo que ver que el movimiento que voy a hacer no le va a hacer daño al paciente. Entonces, la evaluación es tan importante que nos va a permitir poder dar la solución al paciente. Claro, definitivamente hay que estar por eso siempre acudiendo donde especialistas para que puedan darle estas soluciones. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde pueden encontrarlo? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, nos pueden ubicar, somos parte del staff de la Universidad María Auxiliadora y cuando gusten estamos a su servicio para cualquier cosa. Muchas gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros esta tarde.